Ha amanecido el miércoles santo. Hoy es 16 de abril de este año 2025. Damos gracias al Señor por el nuevo día que nos concede, porque es Él quien nos da la vida y en su gran misericordia nos llama a vivir este tiempo santo con Él, abrir nuestro corazón a la obra de la luz, porque en medio de la oscuridad que trae el pecado y en la fuerza misma de rescatar la humanidad, el Señor es luz para nuestros pasos y nuestra vida. Hoy es un nuevo día para vivir junto a Jesús el Señor el misterio mismo de su pasión, para acoger en nuestro corazón la palabra que nos renueva, la palabra que nos da vida. Porque sin ella nuestra vida no tiene dirección. Con la palabra del Señor vamos por el camino verdadero. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a casa de fulano y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: así es. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra de este miércoles santo nos lleva sobre todo por el camino de lo que es la voluntad de Dios en el Hijo amado y también el descubrimiento del poder del pecado que se abraza en el corazón cuando la persona se aleja del camino de Dios. Hemos escuchado este evangelio de la traición tomado de Mateo y nos da una luz profunda para comprender cómo Jesús, en el amor y en el servicio, finalmente consuma su misión en este mundo. Porque la obra del Hijo fue rescatar la humanidad, fue levantar lo que estaba caído. Y todo se da en unas circunstancias muy concretas. Uno de los 12 traiciona al Maestro. No siempre es fácil entender esta parte donde después de servir, amar y enseñar a aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado, de ellos se reciba el desengaño, la traición. La primera lectura también tiene esa fuerza del misterio de la voluntad de Dios en el Hijo elegido. La primera lectura es del libro de Isaías, como lo venimos meditando en estos días santos.
Y hoy se nos habla allí en Isaías que el siervo doliente no le hace resistencia a la voluntad del Padre, sino que es dócil y procura de manera definida hacer todo lo que hace parte de ese pedido de Dios. Dar la vida, pero también ser formado en la palabra que sostiene en los tiempos difíciles. ¿Qué dice pues ese texto tan concreto hoy de la primera lectura del siervo? Dice: el Señor me ha hablado al oído y yo no me he resistido. La resistencia es de los corazones que no quieren hacer la voluntad de Dios. Y por eso siempre en el camino de la vida nos debemos preguntar si estamos siendo dóciles a Dios, si lo estamos amando, si realmente estamos cumpliendo lo que Él nos ha pedido. Dirá pues el texto de Isaías: el Señor me despierta cada mañana para que escuche, y yo no me he resistido. El siervo del Señor no es un héroe, no es un hombre famoso. El siervo de Dios es un hombre humilde, un hombre que tiene heridas porque ha dado todo y no le han pagado bien. El siervo de Dios es un hombre marcado por el sufrimiento, pero sostenido por la palabra y la fidelidad de Dios. Ahí en Isaías hay un llamado especialmente para nosotros que tenemos el anhelo de servir al Señor, y es aferrarnos todos los días a Él para vencer lo duro de la prueba, porque sin la fuerza que viene del Señor, nuestra vida no alcanza su propósito. Si no nos unimos al Señor, nuestra relación no madura y no podemos perseverar en la misión que Dios espera que realicemos en el tiempo. Hoy se necesitan discípulos dóciles, conscientes de la voluntad de Dios, que no lo cuestionen todo, sino que, entendiendo el misterio de la salvación, el corazón sea presuroso para cumplir lo que Dios pide. El Señor nos llama para que a partir de esta primera lectura comprendamos que Él también nos quiere dar autoridad espiritual, y la autoridad espiritual nace cuando aprendemos a escuchar la palabra y la ponemos en práctica. La relación con Dios no es ocasional, debe ser diaria y perseverante. Y aquí nuestra espiritualidad se hace constante oración y constante anuncio de la obra de Dios. Por eso, al meditar hoy el evangelio de este día, donde Judas finalmente consuma su pecado, pues lo más concreto que tenemos que decir es que Judas, como discípulo, dejó de escuchar al Maestro, dejó de obedecerlo, dejó de mirarlo como aquel que era su Señor y Salvador. Lo dejó de mirar con esperanza para mirarlo con ambición. Nuestra vida también tiene esas batallas. La traición de Judas no es un accidente, es un hecho real de una mala relación donde no se quiso ser consciente de la obra de Dios en la propia vida. La traición de Judas es el resultado de un proceso interior donde no se trató la incapacidad que se tenía en el corazón. Judas, ahí en el Evangelio, nos representa una herida psicoespiritual que lo llevó a romper la comunión con Dios. Por eso
debemos tenerlo claro, y es la herida no sanada, es la herida que te lleva a la traición. Y eso es lo que Judas ha hecho. Su traición nace del desencanto profundo, del descontrol, de una emoción no gestionada. Su problema no fue el error. Su problema no fue el error, fue no permitir que su herida fuera tocada por Jesús. Todas las personas que en muchos momentos van en la vida haciendo lo contrario del Evangelio y aún se profesan discípulos y cristianos, como hoy lo vemos en muchos ambientes, incluso esos que aparentan ser Mesías defendiendo al pueblo en temas políticos, pero después los ves traicionando la verdad, después los ves aliados con el mal, con la maldad. Esos tienen la herida de Judas, porque la herida de Judas está hablando de los que aparentan estar con el maestro, sentir que son buenos y que están luchando por ideales comunes, pero en el fondo están buscando satisfacer sus intereses egoístas. Eso pasa también en la vida de la familia, en la vida de la comunidad allí en la iglesia. Judas no deja de estar lejos, está cerca y está haciendo su obra en la apariencia de querer ser discípulos de Jesús en un evangelio que no se quiere abrazar en la exigencia de la conversión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles santo para todos.